principio crió Dios los cielos y la tierra. Y dijo Dios, produzca la tierra serpientes. Y fue así. Y vio Dios que era bueno. Usted está en Misterios de la Biblia al Descubierto, con el pastor Israel Montaño. Hoy presentamos los misterios de la serpiente del Génesis y de su descendencia. Génesis capítulo 3. Y vamos a leer el versículo 1. Génesis capítulo 3, versículo 1 en delante. Dice la Biblia de la siguiente manera: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. Vaya al versículo 15 conmigo, por favor. Todos hasta el versículo al versículo 15. Bueno, el 14, voy a leer desde el 14. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré en enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Hay algo muy importante que nosotros debemos de saber. Y si quiere hacer notas, hágalas. La palabra serpiente en la Biblia, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, se utiliza muchas veces. Pero en el idioma hebreo, cheque usted, en el idioma hebreo hay más de 10 términos para referirse a las serpientes, a las culebras, a las víboras. Y otros 4 términos griegos que hacen alusión a ellas. Son diferentes las palabras en hebreo y en griego. La Reina Valera traduce serpiente. Aquí tenemos, y nos vamos a quitar de la mente, ¿verdad?, a un animalito, ¿verdad?, que como lo pintan, andaba arriba de un arbolito, ahí enroscado, y cuando estaba arriba del arbolito, va, Dios le dijo: sobre tu pecho andarás, y vamos, cae al suelo, ¿no?, y casi se desnuca el pobre animalito. Y esos son los mitos tradicionales. Eso es comer por encimita la palabra de Dios. Esta es lechita. Es palabra de la escuela dominical. Dios bendiga a nuestros niños y Dios bendiga a todos sus pequeñitos que crecen con esto, pero que poco a poco irán comprendiendo lo que son las revelaciones bíblicas. Cuando llegamos ya a un nivel donde nosotros podemos comer carne, vamos a entender el panorama bíblico y vamos, ¿verdad?, por supuesto, a dejar a un lado esa mentalidad, ¿verdad? Porque hay muchos ateos, hay mucha gente que no cree en Dios y que se burla de los creyentes y de los cristianos, y todavía crees en esa víbora que habló supuestamente con Eva. Y ahí estamos todos los cristianos, ¿verdad?, envueltos, porque muchas veces nos falta el conocimiento de la palabra. Pero todos aquellos y aquellas que anhelamos adentrarnos a la palabra de Dios, vamos a comprender los misterios de la Biblia. Investigando, indagando, escudriñando cada día las Escrituras, nos damos cuenta a qué se refiere este mensaje tan profundo que se encuentra en Génesis. A mí me encanta Génesis, no sé ustedes, pero a mí me encantan las historias del Génesis, porque aquí está el misterio de todo. Si no existiera el libro de Génesis, en realidad todo el restante de la Biblia no tendría sentido. Porque en primer lugar, en Génesis se origina el pecado. Entonces, sin Génesis no sabríamos quién fue el que pecó, dónde se originó el pecado, no sabríamos nada.
En Génesis vemos el desarrollo de la humanidad, vemos el desarrollo de las ciencias, vemos el desarrollo de la genética. Aquí está todo en Génesis. Por eso es importante que nosotros conozcamos Génesis, porque conociendo Génesis vamos a entender todo el panorama bíblico, juntamente con el Apocalipsis. Gloria sea al Señor, hermanos. Bien, la palabra de Dios aquí para serpiente es el término hebreo nahash. Vea usted, el término hebreo nahash, que traduce la Reina Valera como serpiente, es un término muy importante para el conocimiento bíblico. Nahash quiere decir criatura, reptil dorado y resplandeciente. Voy a volver a repetir: reptil dorado, resplandeciente, luminoso, como brilloso. Eso quiere decir nahash en el hebreo. Entonces el hebreo está tratando de describirnos una criatura que era literal, no es, ¿verdad?, un símbolo, una metáfora como quiere hacerlo ver ese sistema de interpretación bíblica de algunos teólogos, de algunos eruditos que defienden una postura de que todo el Génesis era metafórico, y al último hasta el pecado es metafórico porque no existió nada. Adán es una figura retórica, Adán solamente es una figura simbólica, en realidad Adán no existió. Entonces mi pregunta siempre es: si Adán no existió, entonces no hay pecado, no hay condenación, nunca hubo un pecado original, nunca existió una maldición. ¿Cómo creer el restante de la Biblia? Entonces no podemos tomar la Biblia de esa manera. Por eso somos, ¿verdad?, con mucho, pero con mucho amor lo decimos, somos totalmente dispensacionalistas, fundamentalistas en esto. Buscamos la interpretación literal de estas cosas porque sabemos que aquí hay un tremendo misterio. Ustedes y yo vamos a aprender algo juntos. ¿Qué les parece, hermanos? Amén. Gloria a Dios. El término nahash entonces significa criatura o reptil. Criatura o reptil, dorado, resplandeciente, luminoso. Tendemos a pensar que esta criatura, que andaba totalmente erguida, era una criatura erecta, andaba de pie, caminaba, hablaba, pensaba, concebía, razonaba, conocía la naturaleza del tiempo, pasado, presente, futuro. Por lo tanto es pensante, es una criatura totalmente viva, hecha por Dios mismo, un poco menor a la capacidad del hombre. Entonces no era una víbora, no era un animalito que andaba, ¿verdad?, ahí arrastrándose entre los árboles, y luego pum, la maldijo. Y luego otra pregunta que dice: volaba, porque le dice Dios: sobre tu pecho andarás y polvo comerás. ¿Volarías? No, hay otro término hebreo, saraf, para las víboras que vuelan, las serpientes voladoras. Entonces la Biblia es específica, el Espíritu Santo es específico al utilizar estos términos. Nahash se refiere a una criatura, una especie de humano, de humanoide, pero una especie de reptil. Imagínense un reptil erguido, erecto, caminando, hablando, entendiendo el tiempo, teniendo la noción de Dios. Todo eso lo vamos a investigar. Entonces, dejémonos de viboritas, ¿verdad?, como la interpretación tradicional, porque es tradicional, nos ha hecho pensar, y andamos interpretando todavía la Biblia con cuentos de esa manera. Vamos a profundizar a la Biblia para decir, como dijo Pablo: oh profundidad de las profundidades, de la riqueza y de la sabiduría de Dios. ¿Sí se fijan? La Biblia es profunda, no solamente son letras, no solamente son más de 31 millones de letras que tiene la Reina Valera. La Biblia es una revelación que Dios nos ha dejado para que nosotros aprendamos, ¿verdad?, lo que es esto. Gloria a Dios. Entonces, estableciendo que la serpiente del Génesis es una criatura totalmente erguida, una criatura que está en el huerto, y por lo tanto habla, por lo tanto piensa, etcétera. Esa criatura será utilizada por el espíritu de Lucifer para poder engañar y seducir a Eva. ¿Listos? Gloria sea al Señor Jesucristo. Hay otra definición que le quiero dar antes de comenzar. El segundo término que usted debe de entender
que la palabra simiente, Dios, después de que la serpiente engaña a Eva, Dios mira que la serpiente seduce a Eva, que Nahash seduce a la mujer. Cuando Dios mira que Eva pecó con la serpiente, escuche bien, cuando Dios mira, luego hay una profecía en Génesis 3:15, y Dios dice que la serpiente va a tener una descendencia. Ven en el verso 15 como dice: y pondré en enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. O sea, el descendiente, la descendencia de la serpiente y la descendencia de la mujer. ¿Se fijó que hay dos descendencias? Está mirando en el texto que hay dos simientes. Una iba a ser de la serpiente, la otra va a ser de Adán y Eva. Entonces ya vimos que viene el surgimiento de una descendencia. Yo me gozo con estas palabras, gloria sea al Señor. Y aquí vamos a entrar a algo impresionante. En la Biblia, la palabra simiente en hebreo es sera, con Z, sera. Eso es simiente, sera. Y quiere decir prole, quiere decir descendencia, y quiere decir también semilla. Esta palabra se utilizó en muchos lados en la Biblia. En unas ocasiones se utilizaba botánicamente, cuando Dios dijo que todo árbol dé semilla. Era desde un punto de vista botánico. También la Biblia utilizó este término desde el punto de vista fisiológico, porque la palabra simiente, escúcheme bien, también quiere decir esperma. De hecho, el Nuevo Testamento, escuche bien, el Nuevo Testamento utilizó la palabra griega esperma cuando tradujo la palabra hebrea sera. Entonces, esto lo de esperma no lo estoy diciendo yo, ni me lo estoy inventando, ni ¡ay, qué barbarie! ¿Por qué estará diciendo esos términos? No. Esto está en el griego del Nuevo Testamento, es una palabra inspirada por Dios. Que el hombre y la mujer hayan pervertido ese tipo de términos, ¿verdad? Pues ese es muy su ambiente. Pero aquí en la Escritura, en el griego original, nos está diciendo esperma. Entonces, simiente se traduce como esperma. Quiere decir que sera y esperma hablan e indican tanto fisiológicamente como simbólicamente a dos descendencias. Un esperma sería introducido por la Nahash y el otro por Adán, el primer hombre. Y estas dos descendencias, estos dos, ¿verdad? Estas dos criaturas que a través de todos los siglos desde el Génesis van a existir en el planeta Tierra. Pero unos son hijos de la serpiente y son hijos del diablo con mayúsculas, hay que decirlo. Y otros son hijos de Adán físicamente, pero son renacidos espiritualmente por la palabra de Dios y serán llamados hijos de Dios. Por eso la Biblia, hermanos, nos aclara y nos dice que hay hijos del diablo. Entonces, no todos son hijos de Dios. Vamos por partes y vamos a aclarar esto. No todos son hijos de Dios. Hay hijos del diablo con mayúsculas, hijos de Satanás, engendros de la serpiente antigua. El Señor lo reprenda. Pero hay hijos de Dios que han sido llenos con el Espíritu Santo y que son controlados por la vida de la palabra de Dios. ¡Bendito Dios! También esta palabra se utilizó literalmente, la palabra simiente o semilla. Semilla de todo árbol, ¿verdad?, que da semilla, literalmente. Pero entendamos estos términos. Botánicamente se utilizó, fisiológicamente para hablar del semen del hombre y también literalmente para hablar de la semilla de los árboles, y se utilizó simbólicamente. ¿Cómo simbólicamente se utilizó la palabra cera y que se traduce en el Nuevo Testamento como esperma? Bueno, simbólicamente para aludir a todos aquellos que son hijos de la serpiente, que imitan el camino del diablo y que así les predique usted toda la vida.
Atentos con esto. Así les diga toda la vida y trate de sembrarles, jamás un hijo del diablo se puede convertir en hijo de Dios, ni un hijo de Dios se convierte en hijo del diablo. Pero estas dos naturalezas se van a mezclar a través de toda la historia de la humanidad. Hitler jamás iba a convertir porque era un hijo de Satanás. Traía en su genoma humano, traía espiritualmente y en sus genes la semilla de la serpiente. Ay, hermano, hay que demostrar el amor de Dios. Dios ha dicho: a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Ismael se burlaba de Isaac y buscaba para pelear con él y buscaba para matarlo. Toda la vida ha habido esta guerra entre la descendencia de la mujer y la descendencia de la serpiente. Estamos muy atentos, ¿verdad? Uy, bueno, pues vamos por parte porque no vamos ni siquiera, ¿verdad?, a la mitad. Bien. Jehová dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, era capaz de hacer, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Aquí se profetiza también una simiente santa, que un día llegaría un libertador que sería humano divino. Estoy hablando de Jesucristo. A esta escritura le llamamos el protoevangelio. Es decir, el evangelio antes del evangelio ya había sido anunciado por grandes profetas como Isaías sobre todo. Pero aquí en Génesis está la primera profecía donde se profetiza que un descendiente de la mujer vendría a aplastarle la cabeza a la serpiente y al sistema de la serpiente y a todo ese mundo religioso. Entonces, Dios, el Señor, a quien alabamos y glorificamos, no hizo el infierno para la descendencia de la mujer, sino para el diablo y sus ángeles y para todos aquellos que son hijos de Satanás. En el infierno, escúcheme bien, no va a haber ningún salvo, ningún justo. La iglesia no es condenada. En el infierno no estarán los hijos de Dios, porque de ellos es el reino de los cielos. Pero los hijos del diablo no pueden entrar al reino de los cielos. Ahora, hay otros términos. También en la Biblia se utiliza el término hijos de desobediencia. Pablo lo utilizó en el capítulo 2 de Efesios. Dijo que en otro tiempo éramos hijos de desobediencia. Pero ser hijos de desobediencia no es ser hijos del diablo. Hay que entender los términos bíblicos. Antes de Cristo éramos hijos de desobediencia, habíamos desobedecido. Pero ya en su mente eterna, en el determinado conocimiento, en la mente inmutable del ser de Dios, ya nos tenía preparados los lugares celestiales. Ya estábamos en un propósito. Así es que si usted está aquí, gloria sea al Señor. Amén. ¿Por qué, pastor, no se convierte aquella? Le predico, sigue diciendo, maldice a Dios, insulta al Espíritu Santo, insulta la sangre de Jesucristo, habla blasfemias en contra del Espíritu Santo, porque es un hijo del diablo. Porque trae la genética satánica en su vida. Eso está fuerte, ¿no? Es lo que es. It is what it is. Oh my God. ¡Gloria a Dios! Estas enseñanzas a muchos no les gustan, pero qué bueno que no les gusten. Me da gusto que no les gusten, porque solamente los hijos de Dios nos gozamos con la palabra de Dios. Vamos por partes entonces. Escuchen, esta Nahash, siendo una criatura erguida que caminaba, andaba entre ellos. Hay unas características que vamos a ver aquí, así es que vaya apuntando y mucha atención para que no le digan que no le cuenten, ¿verdad?
Las características son impresionantes, lo que vamos a ver aquí. Número 1, ella tiene la capacidad de hablar. Ahora, esto está fuerte. No es nada más decir, oye, habla. Vamos a pensar un momento en lo que es la capacidad, el don de hablar. Para hablar necesitamos mucha capacidad, tanto celular, mucha capacidad estructural, física, mental, para poder expresarnos. No es fácil. Entonces, esta criatura tiene el poder del habla. Ella dice, con que Dios os ha dicho. O sea, ella habla, ella se expresa. ¿Sí se fijó? Entonces la criatura habla. Satanás, el Señor lo reprenda, solamente la utiliza porque sabe que es la única bestia, dice la Biblia, más astuta que todos los animales. Entonces Satanás no va a ir a agarrar el chango, ven, vamos a engañar a Eva. Va a ir por la más astuta de todas las bestias, no va a ir por el león, ¿verdad? Para que engañe a Eva. Va por la criatura dorada, con brillo, con resplandor, la más astuta de todas las bestias del campo, que bendito Dios, que Jehová había creado. No era la única serpiente, esta es a la que usa Satanás. Pero escuche, ahora se pone más interesante. Había una comunidad de serpientes, de Nahash. En el huerto había una comunidad de serpientes, unas criaturas erguidas erectas que Dios había hecho. Pero el hombre y la mujer eran la máxima corona de la creación de Dios. ¡Aleluya! Bien. O sea, si ella es capaz de hablar, entonces es una criatura pensante, porque para hablar hay que pensar, y el pensamiento no pertenece al mundo físico y al mundo material. El pensamiento no es materia. El cuerpo es materia. La roca es materia. Dígale a una roca que piense, no piensa. Dígale a un árbol que piense, no piensa. No tiene la facultad de pensar, puesto que es materia. El pensamiento, filosóficamente, teológicamente, científicamente, aún no ha podido ser explicado. Y cuando digo teológicamente, no me refiero a que no tengamos una explicación bíblica. Claro que la tenemos, la existencia del alma. Es donde radica el pensamiento humano, y es una criatura espiritual. Amén. Bien. Inmaterial. Por eso el pensamiento, si tú le dices a cualquiera, ¿qué es el pensamiento? ¿De dónde viene el pensamiento? ¿Por qué pensamos? O sea, ¿por qué pienso? ¿Por qué tengo la facultad de pensar? No hay explicación lógica, científica, para decirnos que el pensamiento es materia. Algo nos mueve a hablar. Esta criatura, señores y señoras, la Nahash, es una criatura pensante. Pero no solamente existe ella, hay una comunidad de bestias como ella. Así como está la comunidad de elefantes, de leones, de cebras, de changuitos, ¿verdad? De perros salvajes. Así había una comunidad de serpientes. ¿Y dónde podemos ver? Quiero ver a fuerzas el plural serpientes, pastor, para entender lo que dice. Bueno, ahorita le voy a dar el texto bíblico. No es un loro, ¿A quién le enseñan a hablar? A los loros, ¿no? Cuando les dices, di esto, y ahí está, o tú repites una palabra y él se la graba, ¿no? Esta criatura no es eso, porque vea, apúntele ahí bien, la primera parte, tiene el poder del habla, con que Dios os ha dicho. No es un loro, ya dije, que va a repetir palabras, sino una bestia reptil que posee una especie de neutralidad en ese tremendo huerto, y casi con semejanza de hombre, casi algo así como la teoría hoy llamada reptilianos.
Y nos pintan, ¿verdad?, ahí como a un humanoide, pero con apariencia de reptil. O sea, ¿dónde sacaron esas ideas? ¿De dónde vienen? O sea, ¿qué esconden los gobiernos mundiales? O sea, no por nada están en el escenario mundial los reptilianos, que en la NASA, que en el área 50 y ¿qué? 51, que allá en Nueva York, que aquí en Colorado, bajo el subsuelo del aeropuerto. ¿Qué esconde el mundo? Allá en Rusia, en la Antártida, en el Polo Norte. ¿A qué iba Hitler allá? ¿Con quién hablaba? Bueno, yo solamente hago preguntas, ¿verdad? Y ahí las dejo en el aire. Que alguien más da que se atreva a contestar ese tipo. ¿Pero qué esconden? ¡Aleluya! Número 2. Esta serpiente posee el concepto de la existencia de un Dios. Porque ella dice, con que Dios, o sea, percibe y concibe, tiene pregnado el concepto de un Dios. Palabra Elohim, Yahweh en el hebreo para Dios, Yahweh Elohim. Ella sabe y entiende que existe un Dios. En otras palabras, esta criatura tiene la creencia en un Dios. Y eso no es fácil. Dígale a un perro, ¿crees en Dios? Voltea a ver a un ave, ¿crees en Dios? Esta criatura cree en Dios, tiene el concepto pregnado de Dios, casi es filosófica, casi es un filósofo que podía percibir entre la materia y entre la naturaleza del huerto. Todo esto provino de algo, de alguien. Podía entender la existencia de un Dios. Y como Adán y Eva platicaban entre ellos, esta criatura lograba entender la relación de ellos con ese Dios llamado Elohim. Bendito sea su nombre. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, número 2, tiene el concepto de la existencia de un Dios. Número 3. Ella es astuta. La palabra hebreo para astuta es orem o ormaj. Es astuta. ¿Qué quiere decir orem? Quiere decir mañosa. Maneja la astucia para lograr conseguir lo que quiere. Ya vamos, ¿verdad?, entrando al contexto real de la Biblia. Y no solo a la viborita va que... Entonces, yo no me creo esos cuentos, esos mitos. A mí cuando me hablaban de viborita, yo decía, hasta yo ni siquiera estaba en la iglesia y todavía decía, ¿cómo es posible? O sea, hay cosas que hay que preguntarse y hay cosas que hay que enseñarle a las personas que preguntan. ¿Quién era esa serpiente? No sé, hermano, pregúntele al pastor, apunte mejor. Gloria a Dios. Ya dije, yo nada más me siento aquí y la cosa se va a poner bárbara porque ya no me levanto. Tengo que enseñar y este hermano se pasó con los cantos, ¿no? No se crean, muy bonitos, gloria a Dios. Pero es necesario que escuchemos palabra de Dios. Ella es orem, ormaj, es mañosa. Panaurgia es la palabra griega que habla de un procedimiento mañoso para obtener algo. Entonces Satanás ya la había identificado desde hace tiempo a la criatura. Él ya la había visto y él ya sabía, a esta voy a usar para poderme materializar en ella y poder hablar con Eva. Y así derribar el jardincito, ¿verdad?, que tienen. ¡Gloria a Dios! Número 4. Bien, número 4. Ella conocía bien la geografía del huerto y la vegetación del huerto. Cheque cómo dice. No con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. O sea, ella tenía geográficamente la zona pregnada. Ella sabía dónde se colocaba cada árbol. Quiere decir que tenía un extenso conocimiento de la botánica, de la vegetación.
de ese lugar. Sabía dónde estaba parada. Aleluya, ya vamos sacando, ¿verdad?, algunas cosas. Gloria sea al Señor Jesucristo. Conocía bien esto. Ella sabía lo que el hombre comía y lo que debía comer. También sabía los límites del hombre y de la mujer en ese huerto. ¿Número qué? Número 5. Ella conoce el concepto de la muerte. Porque ella dice, no moriréis. ¿Quién le enseñó si nadie había muerto todavía en el planeta? ¿Quién le enseñó a ella la muerte? Ella conocía, si tú le dices a un científico, ¿qué es la muerte? Es la desintegración de la materia. Cálmate. Muerte es separación. Ella tenía el concepto de que si el hombre y la mujer desobedecían a Dios, ellos inmediatamente quedaban separados de Dios. A eso se llama muerte espiritual. Siempre que usted lea la palabra muerte en la Biblia es separación. Si morimos físicamente es que el espíritu se separa de nuestro cuerpo. Separación, muerte. La segunda muerte es la segunda separación del espíritu que ya dejó el cuerpo. La segunda separación del espíritu eternamente de Dios. Muerte siempre es eso. Bueno, esta serpiente, para no entrar en otro tema, esta Nahash conoce el concepto de lo que es la muerte. Dice, no moriréis. ¿Verdad? Esta es otra característica. Número 6. Ella tiene noción de la naturaleza del tiempo. ¿Se fijó en los textos que leímos? Ella conoce la naturaleza del tiempo. ¿Cuál es la naturaleza del tiempo? ¿Alguien sabe cuál es la naturaleza del tiempo? Pasado, presente y futuro. Un solo tiempo, pero es la naturaleza del tiempo. Pasado, presente y futuro. Por eso Dios en las Escrituras muchas veces se presenta diciendo, yo soy el que era pasado, el que es presente y el que ha de venir futuro. Para darle a entender al humano y a nuestra percepción, ¿verdad?, pobre, miserable, baja en conocimiento, para darnos a entender a nosotros que en Él la naturaleza del tiempo no aplica, sino que Él es eterno. Cuando tú piensas en el pasado, Dios sigue siendo Dios. En el presente, Dios sigue siendo Dios. En el futuro, Dios siempre seguirá siendo Dios. Amén. Entonces estamos viendo nosotros aquí que esta criatura conoce el pasado. O sea, fíjese bien, ella sabía lo que había sucedido. Ahora, esto es complicado. Vamos a decir, ¿cuántos de nosotros nos acordamos del día de ayer? Claro que muchos podríamos recordar muchas cosas. Oye, ¿qué animal, qué bestia puede hacer eso? Que se mueven por instintos. ¿Qué animal puede? Se me olvidó la croqueta, voy por ella. La dejé allá. Bueno, muchas veces por instinto va a escarbar el perro y saca su croqueta o su hueso. Por instinto. Mas no recuerda lo que en su entorno sucedió. Nuestro cerebro tiene una capacidad enorme y recibe información por segundo, 400 mil millones de bits por segundo. Atrapa nuestro cerebro humano. Lástima que no se nos quedan ni 3,000. Todo por la caída del primer hombre. Adán percibía esos 400 mil millones de bits por segundo. ¿Podía voltear a ver una estrella? Adán, que no era un chango, que no le mocharon la cola, sino que era una criatura muy inteligente, miraba una estrella y con mirarla percibía, entendía la composición astronómica de esa estrella, los gases que la componían, el nitrógeno, el hidrógeno, todas las moléculas, todo lo que él miraba, toda la información era a su mente inmediata. Tocaba una cosa y con tocarla podía, al rato les voy a hablar de esta criatura, ya hablé de Adán hace tiempo, pero hay otro nivel obviamente que debemos de entender. Pero Adán con palpar podía percibir muchas cosas porque a él lo regía la vida del espíritu y no de la física. ¡Aleluya! ¿Cuántos estamos aquí? Aprendiendo la palabra de Dios.
¿cómo no le puede dar un fuerte aplauso al Rey que vive? Pero fuerte. Entonces ella dice, con que Dios os ha dicho, pasado, ¿correcto? La palabra esta, Dios os ha dicho, no está diciendo con que Dios les dice, presente, dice, presente. Con que Dios les dirá, futuro. No, ella está diciendo con que Dios os ha dicho, pasado. Entonces, entiende que en el pasado Dios habló. Entonces ella percibe y es capaz de comprender la naturaleza del tiempo pasado. Con que Dios os ha dicho, presente, chequen. Ahora, eso es pasado, pero miren ahora, esto es presente. No comáis, no coman, presente. No comerán, futuro. Comieron, pasado. No coman, presente. Ella es capaz de percibir la naturaleza del tiempo. Ahora, esto es complicado, porque es una criatura consciente, pensante. Y dice, no moriréis, futuro. No dice, no mueren, ni murieron, sino no moriréis, futuro. Entonces, en las líneas de los textos, cuando leemos rápidamente, pues no detectamos esto. Pero ahora que estamos escudriñando juntos, paso a paso, entendemos que la criatura era capaz de entender hasta la naturaleza del tiempo, el concepto de Dios. Y ahí les va esta. Ella hablaba el idioma de Adán y de Eva. ¿Se fijaron? Porque ella habla y Eva le entiende. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ahora, no solamente ella percibe el concepto de un Dios, sino que sabe Dios. Ella dice, sabe Dios que el día que Él comieres, serán abiertos vuestros ojos. Ahora, la criatura, al decir, sino que sabe Dios, cheque usted, ella está diciendo, sino que sabe Dios. O sea, ya con esto es de pensar. Porque si ella está diciendo, sino que sabe Dios, o sea, a ver, vamos por parte. En primer lugar, la criatura erguida, la Nahash, está ella diciendo, ese Dios es un Dios pensante, es un Dios personal. Esta criatura, señores, salió mejor que los muchos filósofos de toda la historia de la humanidad. Los filósofos decían, sí existe un Dios, pero ese Dios es inactivo, ese Dios no es personal. Ese Dios está ahí, pero no se mueve. Esta criatura dice, sabe Dios, o sea, sabe que ese Dios es un Dios personal que se relaciona, es capaz de relacionarse con el hombre y la mujer. ¿Se fijaron? Sabe que ese Dios es capaz de moverse, sabe que ese Dios es activo. No es un Dios inactivo como en la mente de los filósofos griegos existió, sino que este Dios es pensante, activo y personal. ¿A qué grado llegaba esta criatura? Por eso el texto comienza aclarando, pero la serpiente, la Nahash, era astuta. ¿Estamos ahí entendiendo? Hermano, yo no necesito apuntar, ¿verdad? Alguien va a decir, mi corazón nos percibe en el acto todo. Gloria sea al Señor. Y ella conoce el bien y el mal. Santo Dios, esto está más fuerte, ¿no? El bien y el mal, que son dos leyes activas en el universo, invisible y visible, dos leyes activas en el universo. Nuestro Dios no es bien, nuestro Dios es bondadoso, que ha de superar el bien de los muchos bienes. ¡Aleluya! Gloria sea al Señor. Conoce el bien y el mal. ¿Quién le enseñó a esta criatura el bien y el mal? Ya estaba Satanás, Lucifer, el Señor lo reprenda, en ella. Ya estaba percibiendo el bien y el mal mientras estuviera Satanás en ella. Amén. Pero quiero aclarar que la serpiente era una y que Lucifer es otro. No podemos afirmar la misma cosa. No, la serpiente era Lucifer.
No lo podemos afirmar por muchas razones. Tal como hoy en día Satanás se le mete a alguien, ¿verdad?, y lo usa para todo. ¿Sí? No es que lo utilice para enseñarle el poder del habla. Ese ser humano ya conoce hablar, ya sabe expresar, sabe pensar, conoce la naturaleza del tiempo, tiene el concepto de Dios, conoce muchas cosas. Satanás simplemente lo está utilizando. Pero no quiere decir que le está delegando el poder del habla. Aquella criatura igual. Bendito Dios. Ahora sí habla la Biblia en Génesis capítulo 1, verso 24. Génesis capítulo 1, verso 24. Gloria sea el Señor. Si se escuchan unas voces en el fondo es porque están traduciendo del español al inglés, ¿ok? A nuestro hermano allá atrás, porque él no habla español, entiende español bastante, pero por eso le están traduciendo. ¿Correcto, hermanos? Bien, capítulo 1, verso 24. Tiene el verso 24 ahí a la vista. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: luego dijo Dios, produzca la tierra. ¿Qué? ¿Pero quién va a producir? Entonces no diga que Dios creó a los animales. No diga que Dios creó a los animales, porque son dos cosas muy diferentes. Crear, formar, producir, muy diferente. Dios le está ordenando a la tierra, que es otra cosa, que forme animales. Crear, el verbo crear en hebreo es bará, y solo aparece 3 veces en el capítulo 1 de Génesis. Número 1, creó Dios los cielos y la tierra. 2, creó Dios los grandes monstruos marinos. 3, creó Dios al hombre. Solo 3 veces aparece el término bará en hebreo, que es crear. El resto es formar, y formar no es crear. O sea, vamos por partes. Yatzar se utiliza para formar, para moldear. Aquí Dios le está ordenando a la tierra, produzca la tierra. Es decir, Dios le está diciendo al planeta Tierra, le está diciendo a la tierra, encárgate de sacar animales. Está la tierra evolutivamente, porque los animales evolucionaron, en este caso, de la tierra. Es por eso que usted escucha la teoría de la evolución, que los animales, bueno, no les debata, porque quizás no del todo están mal. Hay algo que puedan entender. Pero Dios aquí no está creando. La palabra crear, señores, es traer a la existencia lo que no existía, aparecer de la nada algo. Eso es crear. Traer a la existencia. Formar es partir de la materia que ya existe y lograr formar algo. Por ejemplo, de un árbol que es materia sacamos la leña, ¿verdad?, para poder hacer las casas en los Estados Unidos. Pero eso es formar, tú no estás creando nada. Que tú crearas algo es decir, que aparezca un árbol aquí. Bárbaro. Tú sí eres un dios griego. Ahí ya estás creando. Que aparezca el fuego aquí. Eso es crear, traer a la existencia algo que no existe. Formar, pues dijo aquel, ¿no?, a los científicos que se llenan de conocimiento, ya quieren agarrar a la gallina echada. Parten de la materia para hacer cosas. Pues así hasta yo, dijo Kiko. Así que chiste, ¿verdad? Hasta yo. Crear, aquí es el asunto, crear. Y solamente el capítulo 1 de Génesis tomó 3 veces el verbo bara. Bereshit bara Elohim. En el principio creó Dios, trajo a la existencia lo que no existía, los cielos y la tierra, los shamaim y la tierra, que es la aretz. La trajo a la existencia en el principio del tiempo. Luego, y creó Dios los grandes monstruos marinos, las bestias terribles, los dinosaurs, los llamados el mosaurio, grandes bestias. El mar todavía no ha sido, hermano, todavía no ha sido el mar investigado por los oceanólogos a profundidad. No conocen mucho del mar. De hecho, dicen los oceanólogos que necesitarían 1000 años seguidos, sin parar, 1000 años seguidos, para entender qué es lo que existe en el mar. Pues que no me vengan a decir, va, que se extinguió tal animal.
sea, ¿quiénes son los humanos para hablar de esa manera, no? De repente sale vivito y coleando, ¿verdad? Bueno, para no perder el rastro, vamos. Luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes. Ahora pare ahí, porque aquí es donde quiero entrar. Serpientes. No dice serpiente, dice serpientes. El mismo término hebreo. Estas nahash o nahashim, estas nahash que están en este versículo son una comunidad de serpientes, plural, serpientes. Solo que a una de ellas no las podía utilizar a todas. Imagínense todas rodeando a Eva. No, utilizó a una tremenda, ¿verdad? Ahora, si ellas fueron, bueno, les puedo hablar por ejemplo de mucho, aquí podemos entrar mucho, gracias a Dios, mucho conocimiento que la Biblia nos da mucha luz. Por ejemplo, si le seguimos leyendo el verso 24, notaremos: serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así, o sea, la tierra dio los animales. Y entonces podemos decir, hizo Dios, hizo. Vea la palabra hizo. No está diciendo creó y creó, no, dice hizo, yatzar, formó. Dice, Dios animales de la tierra según su género, ganado según su género y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Amén. Entonces, crear, hacer, formar son cosas distintas. El texto sagrado dice, Él es Jehová, ¿verdad?, que creó la tierra, la formó y la hizo. Tres cosas distintas. No puede decir, ¿verdad? Él es Jehová que creó la tierra, creó la tierra, creó la tierra. O sea, es estúpido. Está diciendo creó, formó y hizo. Tres términos. ¿Por qué tengo que aclarar de esta manera? Porque todavía hay teólogos, para que usted sepa, todavía hay gente que dice que hacer y formar es la misma cosa que crear. Dios mío bendito, yo no entiendo de verdad, con mucho respeto, pero este tipo de posturas. Una cosa es crear, la otra es formar. Hizo Dios animales de la tierra según su género. Bien, y luego también dice que Dios le mandó al mar que Él hiciera a las aves de los cielos y algunos pececillos. ¿Quiere verlo? Bien, en el versículo 20 y 21 del capítulo 1 de Génesis, ¿lo tiene? Bien, dice: y creó Dios los grandes monstruos marinos. Este es el término crear, ahora sí, aquí aparece. Y todo ser viviente que se mueve, que en las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su género. Y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo diciendo: fructificar y multiplicaos, llenar las aguas en los mares y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana el día quinto. ¿Correcto? Entonces estamos viendo que Dios le ordena al mar. ¿De dónde salieron las aves? De las aguas. Evolucionaron del agua. Las moléculas del agua, ¿verdad?, con las del aire, con los elementos de la tierra, se logró la formación de las aves y de otros pececillos. Pero a los grandes monstruos marinos Dios los tuvo que crear. Los gran tanim, en el hebreo tanim, esa es la palabra para referirse a las grandes bestias. ¿Por qué la Biblia no habla de dinosaurios?, dice alguien. No, espérate, el término dinosaurio es nuevo, apenas inventó. Pero la Biblia utilizó el verdadero término: bestias terribles, monstruos marinos. El Espíritu Santo dándonos a entender que no era una ballena, ¿verdad? No era una ballena. ¿Dónde estuvo Jonás en el vientre de qué? ¿De qué pez, hermano? ¿De qué ballena? Yo una vez pregunté: oye Dios, ¿por qué esa ballena se tragó a Jonás? Si ya hay ballena, ¿para qué comerse a alguien? Ese es un chistorín. ¡Gloria a Dios! Un aplauso al Señor. ¡Gloria a Dios! Correcto, hermanos. Bien.
Aquí entonces aparece el reino animal que es producido por la tierra. Evolucionaron los animales de la tierra. Y esa palabra evolución no me la tome desde el punto de vista materialista, ateísta, no. Tómemela desde el punto de vista bíblico, teológico, amén. A eso me estoy basando. Evolucionaron los animales del campo, de la tierra, las aves de los cielos y otros peces de las aguas. O sea, el reino animal, el reino vegetal, también Dios a la tierra le ordena porque estaba desordenada y vacía, le ordenó. Ya hemos explicado la caída del querubín, el Señor le reprenda. También le ordena ahora, porque la tierra primitiva, un día les voy a traer una enseñanza de estos. Yo no sé cuántos quieren oír cómo era el planeta Tierra en el principio. Ahí le va. El planeta Tierra, así nada más una probeta rápido, era un reino mineral. No era vegetal. Por eso usted ve los 6 días de formación, no de creación, formación. Porque dice, fue el primer día. Todavía muchos teólogos no pueden explicar si el sol es el que nos da el día y la noche. Y en el versículo, ya en los versículos primeros dice, y fue el primer día y la mañana, ¿verdad? Y la tarde. Cuando Dios creó algo o formó algo, dice, y fue el primer día. Pero el sol aparece en el cuarto día siendo apenas formado. No pueden explicar, si el sol le da el día y la noche al planeta, ¿cómo es posible que en el cuarto día apenas esté haciendo el sol? Entonces, ¿quién era lo que le daba o qué le daba día y noche a los primeros días? Hay teólogos que no pueden explicar esto y todos se atreven a confrontarnos y a decirnos a los teólogos de la brecha y nos dicen, no, pero esa es una herejía. Pues explique entonces, explique, pero coherentemente, no, que expliquen. O sea, en primer lugar, ¿a qué se refiere? Si no, hágase a un lado, porque nosotros vamos con todo, ¿verdad? En el nombre de Jesucristo. No, y nos acusan, dice, es que los teólogos, ustedes los teólogos modernos, son teólogos que adaptan las posturas científicas y entonces hacen una mezcla de la ciencia con la Biblia. Así nos acusan. Dice, su interpretación es moderna y apenas empiezan, y la de nosotros tiene 500 años de ignorancia. Gracias a Dios por el poder del Espíritu Santo, que es el que revela su palabra. Y los teólogos de hoy, hay muchos teólogos que adoptan esta postura. Un pastor llamado muy famoso, pastor Alducin, que de antemano dijo que yo no estoy adherido a él, que no pertenece, ni siquiera le conozco, nunca he estado ni siquiera en sus conferencias. Un que otro sermón que he oído de él, hasta ahí, para que no vayan a decir, no, pues a lo mejor pertenece a la misma línea. No. Esta es una revelación bíblica que muchos teólogos no ven. Entonces, lo tradicional los quieren poner en la frente y decir, no, párenle ahí. Vamos para adelante, gloria a Dios. Dios manda a la tierra entonces producir la hierba. Bueno, les dije que el reino mineral, así era la tierra primitiva, era un reino mineral. ¿Qué quiere decir eso? Que estaba el oro, la plata, el bronce, todos los elementos sobre la superficie cuando habitaron los ángeles. La tercera parte de los ángeles con Lucifer, este planeta. A eso le llamamos creación preadámica. Antes de Adán estaba habitado el planeta Tierra. Ya cuando cae Lucifer, desde el versículo 1 y 2, ya hay un desorden, un cataclisma impresionante. Después hablamos con más detalle de eso, para no perder nuestro tema. Bueno, del reino mineral, todo se entierra porque el querubín impacta el planeta Tierra, y por eso la tierra estaba desordenada y vacía. Tohu vabohu en el hebreo, estaba desordenada y vacía. Y Dios, como nuestro Dios no hace nada desordenado, no es el suyo, el mío no hace nada desordenado. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y de repente el verso 2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Y luego de repente esa tierra que estaba bien acomodada en el versículo 1, que era la Pangea, el primer continente, de repente ya dice que está bajo las aguas. Entonces hubo el primer diluvio, al que le llamamos diluvio serafínico, el diluvio querubínico, que es cuando cae Satanás, el Señor le reprenda, se revela desde aquí, cuando dice subiré a lo alto. Subiré es porque estaba aquí. Si está ahí arriba no tiene necesidad de decir subiré. ¿A dónde vas a subir si ya estás en el tercer cielo? Estaba aquí, subiré a lo alto. Entonces cuando quiere él llegar a dar el golpe de estado, es derribado
cae en el planeta, según el profeta Isaías y el profeta Ezequiel, lo que nos revelan de su caída, impacta el planeta, hay un desorden total. El oro, la plata y todo se tiene que mezclar entre la tierra, y por eso hoy en día está oculto debajo de la tierra. Y descúbrase lo seco, ¿verdad? Y se le llamó a lo seco tierra. Bien, vamos para adelante, porque luego Dios dice en el versículo 11, capítulo 1, versículo 11, después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde. Ahora dejará de ser un reino mineral para trasladarse a un reino vegetal. Este es el reino vegetal, porque los humanos que Dios va a crear van a ser vegetarianos. Hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así, produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género, y vio Dios que era bueno. Estoy leyendo otra versión, pero yo sé que usted vino leyendo conmigo. La tierra entonces fue la que formó los árboles, formó el reino vegetal, ¿correcto? Gloria sea al Señor. La Nahash, la serpiente, se originó en la tierra, de ahí salió, de la tierra, como hemos visto. Ahora, ¿cuáles son las reacciones de Eva con esta serpiente? Cheque usted, Eva no se asustó cuando la oyó hablar. Pensemos por un momento por qué Eva no se asustó cuando escuchó a la serpiente hablar. ¿Por qué, hermano? Porque ya la conocía. Eva ya estaba acostumbrada a escuchar a toda la comunidad de serpientes hablar entre ellas. Por eso a Eva no le impactó el que la serpiente hablara. Entonces Eva conocía, por eso no se asusta, escucha hablar a la serpiente. También recordemos que la palabra Nahash, añadiendo un significado, también nos habla de esta criatura que era silbante. Ella silbaba, era parte de su, así hablaba, con silbidos. Está bárbaro esto, ¿no? Está complicado. Silbante, como muchos demonios hoy en día hay, se la pasan a silbido tras silbido, queriéndote espantar. El Señor los reprenda. Bueno, la silbante. Eva sabía, ella estaba impuesta a observar a estas criaturas hablar, a silbar. Y ella sabía que entendían perfectamente el idioma de Adán y Eva. Número 2, ¿cuáles son las reacciones de Eva? Estoy diciendo. Número 2, Eva conversa con la serpiente como si ya lo hubiera hecho anteriormente. Tal parece que ya se conocen, porque aquí la plática, ¿verdad?, es entre amigos, es entre compas, como decimos en México, es entre cuates. O sea, ya se conocían. La pregunta es, ¿dónde está Adán? Adán viene allá en el templo, porque un día les voy a traer la enseñanza que en el huerto del Edén existió el primer santuario. Estaba en la tierra. Ahí estaba el lugar santo, santísimo, los atrios, lugar santo y santísimo. Y la serpiente, por eso estaba en Edén, porque tenía entrada a los atrios. Adán era el sumo sacerdote. Por eso usted ve de repente que Abel y Caín tienen altar. Un altar, ¿altar de dónde? ¿O cómo? ¿De dónde sacaron el altar? La idea de altar. ¿Qué era el altar? El altar del templo. Hay muchos que escarbarle, amén. Es de Dios dejarnos así, miren, los misterios como un rompecabezas, y uno quebrándose la cabeza, como el término lo dice, acomodando pieza tras pieza, ¿verdad? Y de repente ponemos el ojo acá en un lado, pero aguántenos. El ojo va donde está el cachete y el cachete donde está el ojo, y de repente, como que no tiene sentido lo que está diciendo el pastor. It doesn't make sense. Aguante, porque al rato lo quito lo del cachete, ¿verdad? Y lo pongo en su lugar correcto. No es fácil armar este rompecabezas de misterios. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria! Un aplauso fuerte a la gloria de Dios. Y la serpiente le habla y ella responde. Había establecido una comunicación y una relación de amistad. Gloria sea al Señor Jesucristo.
Por eso al diablo, el Señor lo reprenda, en la Biblia lo van a encontrar relacionado con esa serpiente. Así dice Apocalipsis 12:9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, la cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Siempre va a ver que en la Biblia al diablo lo toma la Escritura como el causante del primer engaño, porque estaba dentro de esa serpiente. Amén, hermanos. Vamos a pasar a la siguiente parte. Ahora sí, prepárese. Es necesario comer de esta manera también. Como que la espalda duele, ¿verdad? Como que el cerebro, ¿verdad? Pero eso sí, ¿verdad? 4 horas viendo fútbol, 2 horas viendo novelas. Y dice, novelas. Y ahí están viéndolas. Viendo a la Rosa de ¿quién? Santo Dios. Eso sí, ¿verdad? Muy valientes, ¿verdad? Para estar ahí 4 o 5 horas en el televisor. Esa es palabra de Dios, señores. Anímese, porque estuvo muy larga la enseñanza. Hermanos, si yo le contara las enseñanzas de mis ex maestros, 4 o 5 horas oyéndolos, hasta en hebreo y en griego, y ya mareado yo. Cálmese, pastor, si apenas hablo español. Y usted con el hebreo y el griego y no sé qué tanto. Ahí me echaba mis vueltas, iba por mi cafecito, volvía y desde atrás, por mi cafecito así, mire, de Starbucks, porque yo tomo Starbucks. Que se crean, no, fuera bueno. Gloria a Dios, hermanos. La serpiente se atreve a poner a Dios por mentiroso, porque dice, con que Dios os ha dicho, no moriréis, no es cierto. O sea, Dios es el mentiroso aquí, ¿sí o no? Y hace una afirmación contraria a la orden que Dios dijo, si comes, morirás. Si te comes el fruto prohibido, morirás. Y ella dice, no moriréis, o sea, se atreve. Mucho cuidado, porque conozco cristianos que voy a la iglesia, voy al culto. No vayas, para acá, descansa un rato. Gloria sea al Señor. Vea lo que dice la traducción. Voy a decir algo muy fuerte, es más, voy a ser hasta calificado quizás de herejías. Pero así es el pastor Montaño. Se mete en estos terrenos. Si me dan ahí un like en YouTube, gloria a Dios. Si me dan un dislike y un comentario en contra, pues gloria a Dios. No le temo a nada ni a nadie. Venga lo que venga, Cristo me salvó, gloria a Dios. Lo mío es predicar la palabra y adentrarme a misterios donde muchos no quieren. Y hay pastores que conocen de esto, pero no quieren, porque van a ser llamados los Mausán, ¿verdad? En teología. Bien, Mausán, por si no saben muchos, es aquel ufólogo, aunque la ufología no es una ciencia respaldada, pero de todas maneras así se les llama. Los cazaovnis, pues, los extraterrestres, etcétera. No, hay misterios en la Biblia, ¿verdad? Que dice, ¿por qué contesta así ese pastor? ¿Cómo sabe? Bueno, es la forma, ¿verdad?, como tratamos nosotros estos misterios. Pero si usted es tan amable, usted enséñenos. Y si no sabe, entonces quítese, ¿verdad? Y cállese, por favor, y déjenos hablar, porque hay muchos hermanos esperando algo, saber algo de esa serpiente. Aleluya. Vean lo que dice la Reina Valera 1909. ¿Cómo fue Eva engañada? ¿Cómo pecó Eva? ¿Qué comió Eva? Porque la tradición nos dice, andaba con una manzanita y le dio a su marido la manzanita y también él comió, y era una manzana. Óigame, al menos acérquese un poco más a la Biblia, no, al menos si dice que era un higo, pues le creo. Digo, si va a hablar de un fruto literal, porque dice la Biblia que después de que pecaron se vistieron con hojas de higuera. Eso quiere decir que estaban cerca del árbol, entonces al menos diga que era un higo. Pero una manzana, por Dios bendito. Le creo más a, ¿cómo se llama? Steve Jobs, ¿no? O Jobs, ¿cómo se llama? El creador de la manzanita, de la computadora esa. Ya le di crédito. Pues le creo más a ese todavía.
de lo de la manzana, pero esas interpretaciones tradicionales eran una manzana. No. Vean lo que dice la Reina Valera 1909. Palabra de Dios, señores. Dice: y Adán no fue engañado, sino la mujer, siendo seducida. El Espíritu Santo sabe qué palabras utilizar. Siendo seducida, vino a ser envuelta en transgresión. Eso lo encuentra en 1 Timoteo 2:14. La Reina Valera dice que Eva fue seducida por la Nahash. Y Pablo revela esta seducción sexual. Eva teniendo adulterio con la Nahash, producto de lo cual saldría la simiente de la serpiente llamado Caín. ¿Ya ve? No, eso es muy arriesgado. Bueno, siga con su viborita, ¿verdad? Con sus manzanitas, con sus arbolitos. Siga con lo antiguo. A mí no me convence. No me convenció ya esa ideología. Por eso escudriñé, ¿verdad? Me metí a fondo. Y ay, Dios mío. Siendo seducida. Vean lo que dice 2 de Corintios 11:2. Pues que os celo con celo de Dios. Escuchen. Porque os he desposado a un marido, para presentarlos como una virgen pura a Cristo. Pablo le está llamando a la iglesia virgen pura. Y de repente el Espíritu Santo lo toma y él escribe enseguidita: mas me temo que como la Nahash engañó a Eva con su astucia, sean corrompidos vuestros sentidos en alguna manera. ¿Cómo es posible que Pablo está hablando de una virgen pura y de repente dice y mete como ejemplo que la Nahash, teniendo relaciones sexuales con Eva, la sedujo y la engañó? El pecado del adulterio desde el principio de la creación. ¿De qué otra manera podemos ser seducidos? Ahora, cheque usted. Vea lo que dice Proverbios, lo que es comer del fruto prohibido en la Biblia. Escuchen. Tal es el rastro de la mujer adúltera. Come y limpia su boca y dice: no he hecho maldad. Proverbios 30:20. Come y dice. Come no está hablando de un fruto literal. Comer no habla de un fruto literal. Habla de comer el fruto prohibido del adulterio. Eso dice Proverbios 30:20. Ahora, Eva dice a Dios cómo ella fue seducida. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Engañaste a Adán, engañaste a tu marido. ¿Qué es lo que has hecho? Comienza la perversión. ¿Qué hiciste? Y ella dice: la Nahash me engañó y comí. Y también le dio a su marido, porque cuando llegó bajo el adulterio y tiene relaciones sexuales con Adán, entonces van a salir dos gemelos, Caín y Abel, vienen juntos en el vientre de Eva. No, hombre, esto se va a poner sabroso si viene el siguiente viernes, porque el siguiente viernes le voy a dar la segunda parte de la descendencia de los hijos del diablo.